Hoy contamos con la presencia de Eva Leger, quien nos va a presentar una ponencia basada en su tesis doctoral, una ponencia titulada Obrador-Surglen, sobre la emergencia de un lugar de memoria local en Francia. Es doctora en estudios hispánicos en la Universidad de París-Ouest-Nanterre, con una tesis titulada El exilio republicano español en Limousin, cartografía de las memorias, los imaginarios y las pertenencias, bajo la dirección de la profesora Marie-Claude Chaput y de Jesús Alonso Carballés. Estudió las memorias e identidades del exilio de la guerra de España en la región Limousin, trabajando a partir de la realización de fuentes orales y observación participante con asociaciones de descendientes de exiliados. Y es miembro del Centro de Estudios, yo voy a decir castellano porque no francés, del Centro de Estudios o Investigaciones Ibéricas e Iberoamericanas en la Universidad de Nanterre, y de dos asociaciones de jóvenes investigadores e investigadoras, una basada en París, adelante, y otra aquí en Madrid, Memorias en Red. Así que, gracias. Bueno, primero quisiera decir que estoy muy contenta de estar aquí hoy en este seminario, porque he aprendido mucho aquí desde hace más de 2 años que vengo, y quisiera agradecer pues, por haberme invitado a esta conferencia a Paco Ferrandis y a todos los miembros del proyecto del Pasado Bajo Tierra, especialmente a María Laura, a Zoe y a Maravilla. Este trabajo, como acabas de decir, sobre Oradour-sur-Glane es parte de la investigación que hice para la tesis doctoral que acabo de defender en París-Nanterre hace unas semanas, y que trata pues, de las memorias e identidades del exilio republicano español hoy en día en la región de Limousin, en Francia. Antes de empezar con el tema, os quisiera hablar de la estatua que figura en el cartel. Se trata de la parte alta del monumento a las víctimas de Oradour-sur-Glane, que fue realizado en 1945 por el artista catalán Apel·les Fenosa. En realidad, el monumento consta de 3 partes. La estatua de bronce, que representa a una mujer desnuda, recién embarazada, quemada por las llamas, y que tiene manos desproporcionadas para simbolizar el dolor sufrido por el cuerpo. Esta estatua ha sido colocada sobre una columna de piedra de 7 metros, como para ponerse a la altura del drama que os voy a contar enseguida, y deja aparecer el monumento como una vela, recordando y conmemorando permanentemente a las víctimas. Y por último, figura esta frase del poeta surrealista Paul Éluard: Ici, des hommes firent à leur mère et à toutes les femmes la plus grave des injures, ils n'épargnèrent pas les enfants. Aquí, unos hombres hicieron a sus madres y a todas las mujeres la más grave de las injurias, no omitieron a los niños. El artista exiliado Fenosa había sido refugiado en Limoges durante la ocupación alemana en una familia de empresariales de la porcelana, y después de la liberación, el Comité de Liberación de Limoges le pidió al escultor que realizara este monumento en homenaje a esas víctimas. Y la estatua, que era bastante novedosa para la época, solo pudo exponerse en 1981 en Limoges, y por fin el monumento en su conjunto en Oradour-sur-Glane, en el mismo pueblo, con la creación del Museo Centro de Memoria. Antes de entrar en el tema, os voy a recordar entonces lo que fue el drama. Oradour-sur-Glane es un pueblo de la provincia de Haute-Vienne, en la región de Limousin, y fue el escenario de una masacre perpetrada por la segunda división blindada SS Das Reich el 10 de junio de 1944. Llegaron las tropas por la mañana en el pueblo, reunieron a toda la población en la plaza principal. Allí cogieron a los hombres, les repartieron entre 4 garajes
y graneros y les fusilaron antes de incendiar a los lugares. Y las mujeres y los niños fueron conducidos a la iglesia, donde fueron encerrados con explosivos que no llegaron a estallar, dejando escaparse un humo que asfixió a parte de la gente allí presa. Y como algunos trataron de escaparse del edificio, abrieron las puertas, dispararon y luego quemaron, prendieron el fuego en el lugar santo. Y luego quemaron la totalidad del pueblo. Solo 5 hombres consiguieron escaparse de los garajes y una mujer que saltó por una ventana de la iglesia y que sobrevivió a los disparos. Dada la magnitud de la masacre y la dificultad de identificar a los cuerpos quemados, fue solo en 1947 cuando se estableció la lista oficial de las 642 víctimas de Oradour-sur-Glane por el Tribunal de Rochechouart, entre ellas 245 mujeres y 207 niños, y entre ellos 18 españoles que murieron allí. La masacre pues, tuvo mucho impacto en la región y en toda Francia, y después de la liberación, Oradour se convirtió muy pronto en un asunto público hasta llegar a ser una cuestión política. No sé si se ve muy bien, está aquí el general de Gaulle, porque se conservaron las ruinas por voluntad estatal. El jefe del gobierno provisional, el general de Gaulle, eligió Oradour como lugar para reunir la nación dividida después de la ocupación y de la Francia de Vichy, y reunir esta nación dividida en torno a este símbolo de la matanza de un pueblo francés inocente matado por la barbarie nazi. Entonces, después de 1947, se construyó un nuevo pueblo al lado de las ruinas, que fueron ellas declaradas monumento histórico. Lo que nos va a interesar aquí con Oradour es que a través de los años las ruinas ya no solamente encarnan la memoria nacional francesa. El lugar de memoria es por definición un cruce de diferentes caminos de memoria y tiene una capacidad a ser incesantemente remodelado al perdurar y a ser retomado y redefinido. A partir de finales de los años 90, como ya veremos, el discurso relacionado con Oradour-sur-Glane ha ido evolucionando, por un lado, hacia una memoria transnacional de víctimas de la barbarie. Por otro lado, las ruinas conservadas han atraído otras memorias relacionadas con el lugar y anteriormente omitidas. Y voy a hablar específicamente pues, de las memorias del exilio republicano español a través de las iniciativas llevadas a cabo por el Ateneo Republicano du Limousin, una asociación creada en 2008 por descendientes del exilio. Esta presentación se va a organizar en torno a 2 preguntas transversales. La primera, cómo un acontecimiento puntual, localizado, consigue hoy en día desplazarse hacia España, y luego por qué Oradour, lugar de memoria, constituye un acceso privilegiado para entender la memoria del exilio español a diferentes escalas. Voy a destacar diferentes temporalidades, explicando primero las evoluciones del lugar de memoria y cómo llegó a influir parte del pasado español en su relato. Luego me voy a enfocar en las víctimas españolas y cómo llamaron la atención de diferentes colectivos, tanto en Francia como en España. Y por último, hablaré brevemente del 70 aniversario del drama en junio de 2014, cuando pareció iniciarse una nueva etapa de visibilidad de la memoria del exilio en la esfera pública. Oradour
siendo un drama particular y un lugar de duelo familiar, se convirtió, como ya dije, en un símbolo nacional para una memoria ejemplar. Las ruinas, primero, fueron conservadas por decisión política y tuvieron el efecto de mantener el recuerdo doloroso en las familias y también de producir una sensación aplastante sobre un público que con su visita es invitado a recordar el drama o a meditar sobre este pasado en su sentido literal, un pasado entendido como insuperable. El proceso de memorialización del drama de Oradour-sur-Glane fue estudiado por la historiadora estadounidense Sarah Farmer, y ella puso de relieve 3 etapas distintas que voy a tratar de resumir brevemente. La primera fue marcada por instrumentalizaciones políticas del drama por parte de gaullistas, partidarios de De Gaulle, y comunistas. Se hicieron más evidentes en 1953 en Burdeos, cuando se juzgó a los ejecutantes de la matanza, porque los principales perpetradores, entre ellos el jefe de las operaciones Heinz Lammerding, no aparecieron en el banquillo de los acusados. Entre los 21 reos, 2 fueron condenados a muerte, mientras que los demás tuvieron penas de cárcel de 5 a 12 años o penas de trabajo forzado. Y 14 acusados eran franceses de Alsacia, los Malgré-Nous, incorporados a la fuerza, por la fuerza a las milicias nazis, y fueron liberados por gracias a la proclamación de una ley de amnistía votada en el Parlamento. Entonces, la posición de los gaullistas a favor de la amnistía o la posición de los comunistas que pedían un juicio ejemplar y utilizaron el drama con fines interesados durante la Guerra Fría fueron rechazadas por los familiares. Después de 1953, entonces, las familias volvieron la espalda a las instituciones y a las organizaciones políticas, y a partir de aquel momento organizaron por su cuenta las conmemoraciones a través de una asociación que crearon después del drama, la Asociación Nacional de las Familias de los Mártires. Entonces, con el resultado del pleito, la memoria traumática de la masacre se convirtió en una memoria bastante impenetrable, y el lugar de Oradour como un santuario, si seguimos con la terminología religiosa que suele caracterizar el pueblo, ¿no? El pueblo mártir, siempre se habla de esto. Sin embargo, a finales de los años 90 se abrió una nueva etapa para el lugar de memoria. El 16 de julio de 1999, el presidente de la República, Jacques Chirac, inauguró el Centro de la Memoria de Oradour-sur-Glane, un museo creado por iniciativa de la Diputación Provincial, el Conseil Général de la Haute-Vienne, y dedicado a transmitir un mensaje que las ruinas erosionadas ya no pueden transferir con tanto impacto. El primer director del centro, Jean-Jacques Fouché, que realizó investigaciones históricas sobre la división das Reich, se esforzó en que el relato de la exposición permanente introdujese el drama dentro de la narrativa europea de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y la exposición consta todavía hoy de 5 secuencias que podéis ver en este libro si lo queréis mirar ahora. Una de contextualización, la primera contextualización histórica global, luego una descripción de la división das Reich como una milicia de terror, y luego una presentación del pueblo de Oradour-sur-Glane, un sosegado pueblo rural. Y las 3 últimas secuencias consisten en contar el drama, su reconocimiento por las autoridades y la reconstrucción del pueblo, para terminar con la divulgación de un mensaje de paz universal.
Oradour, después de ser un teatro de reconciliación de la nación francesa dividida al salir de la guerra, se convirtió con el tiempo en un escenario de consolidación de la Unión Europea. De hecho, en septiembre de 2013, una nueva etapa de la reconciliación franco-alemana tuvo lugar en las ruinas con la visita oficial de los presidentes François Hollande y Joachim Gauck. Además de ofrecer una narración histórica en un lugar dominado por una memoria literal, la museificación del sitio permitió construir vínculos entre Oradour-sur-Glane y otros lugares europeos donde se había producido violencia de masa, compartiendo la retórica común de las víctimas inocentes. El lugar de memoria de Oradour se abrió desde entonces a otras memorias y a otros discursos gracias al trabajo realizado por el centro y, entre otras cosas, a través de las exposiciones temporales. Así, casi 10 años después de la inauguración del museo, entre junio de 2008 y mayo de 2009, el Centro de la Memoria acogió una exposición prestada por el Museo de la Paz de Guernica, titulada La Guerra de España, Guernica, y se justificó su colocación por las similitudes entre el bombardeo en el País Vasco y la matanza en Limousin, con la masacre de poblaciones civiles y la ausencia de objetivos militares. Además, se estableció en el dossier de prensa que acompañó la exposición otra conexión entre el pueblo francés y la guerra civil española. Y os cito el dossier de prensa. El vínculo entre Oradour y la guerra de España se hace también en el suelo mismo de Oradour-sur-Glane. Se acogió a refugiados españoles a partir de enero de 1939. Eran republicanos españoles que habían huido tras la victoria de las tropas franquistas. Las autoridades les reunieron en un grupo de trabajadores extranjeros que existió en el municipio hasta 1942. Por último, entre las 642 víctimas de la masacre de Oradour figuraban 18 personas de origen español que vivían en el pueblo. Guernica y Oradour se reflejan entonces en el espejo de la violencia arbitraria hasta poblaciones civiles y reactualizan el mensaje difundido por los dos museos, el de una paz universal, para que nunca se repitan tales tragedias. Los dos pueblos entonces no solo se igualan en un mensaje de memoria ejemplar europea, sino también se entrelazan por las historias cruzadas a partir del movimiento transnacional de personas causado por las guerras del siglo XX. Gracias a la exposición se hizo más visible el caso de las víctimas españolas refugiadas de la guerra. A pesar de ello, poco se sabía de estos refugiados españoles que fallecieron en Oradour. De hecho, el Ateneo Republicano de Limousin, recién creado en el momento de la inauguración de esta exposición, manifestó en el acto el deseo de que se supiese más acerca de estas víctimas, de estos refugiados. La primera sugerencia que hicieron desde la asociación fue de restaurar esta lápida conmemorativa que está en el cementerio de Oradour con los nombres de las víctimas y firmada por la Junta Española de Liberación. En aquel momento la asociación se tuvo que enfrentar a dos problemas principales. El primero radicó en que figuraban 20 víctimas en esta lápida, mientras que en otra más reciente son 18 los nombres de los refugiados españoles fallecidos. Esto fue debido a que cuando se grabó la lápida de la Junta Española de Liberación entre 1945
1944 y 1945, la Junta Española de Liberación desapareció en el 45, pues todavía no se había establecido la lista oficial de las víctimas. Y el segundo problema fue que en el núcleo duro de la asociación nadie había conocido a estas víctimas ni se sabía casi nada acerca de ellas. Resultó que casi 70 años después de la masacre no existían más huellas de las víctimas españolas que tan solo unos nombres y apellidos fluctuantes escritos con faltas de ortografía. Eran ausentes de la memoria comunicativa y asociativa y su historia tampoco fue rescatada por los historiadores. De hecho, Sarah Farmer escribe en la nota final de su libro: fue solo al acabar el libro cuando me di cuenta que entre los muertos de Oradour no sabía casi nada de la gente que no formaba parte de la comunidad del pueblo. Con sus investigaciones puso de relieve que estas víctimas eran mayoritariamente familiares, mujeres y niños, de los trabajadores españoles enrolados en el grupo de trabajadores extranjeros 643. Y mientras que los archivos dieron pistas sobre las causas de la presencia de estas familias en Oradour y en las aldeas que rodean el pueblo, solo permitieron destacar las figuras masculinas del exilio, los trabajadores, cuando la mayor parte de las víctimas españolas en la masacre eran mujeres y niños. Habían 2 hombres, 5 mujeres y 11 niños. Y Jean-Jacques Fouché, el primer director del centro, al investigar él también este grupo de trabajadores, calificó a estos refugiados de gente de paso, cuya historia iba a quedarse desconocida porque su destino estaba inscrito en otros territorios. ¿Por qué dice esto? Porque la memoria de Oradour-sur-Glane y de sus víctimas se construyó a partir de los testimonios de los supervivientes y de los familiares que se quedaron allí. Y los familiares de las víctimas españolas pues se fueron de la región después de la guerra. Pero hoy en día el pueblo de Oradour es a menudo presente y a veces omnipresente en los relatos y testimonios de los descendientes del exilio que se quedaron a vivir en la región de Limousin. Sin embargo, la imagen que ellos presentan de Oradour es la de una memoria anterior al drama, pero en la que se entremezclan rastros de la posterior masacre. Por ejemplo, podemos destacar el relato de Raimundo Tejedor, de niño que vivió entre 1940 y 1942 en el pueblo y que iba allí a la escuela. Y su estancia allí, 2 años antes de la matanza, aparece como central en su relato. Y la referencia al lugar de memoria de Oradour-sur-Glane le permite dar testimonio de su propio drama, el de un niño del exilio. Vemos entonces que en cuanto al exilio en Oradour se pueden distinguir 2 relatos diferenciados. Uno tiene que ver con todos los refugiados y exiliados españoles que pasaron por el pueblo durante la guerra, en tanto que el otro corresponde a las víctimas españolas de la masacre. En 2013 surgió en el Ateneo Republicano de Limousin el proyecto de depositar una estela conmemorativa en la aldea de la Fauvette, donde estaba la sede del grupo de trabajadores, para señalar allí que fueron internados, exiliados españoles entre el 40 y el 42. Fue depositada en octubre de este año y la asociación eligió entonces, en vez de hablar de las víctimas o de rescatar una memoria de la masacre de estas víctimas, eligió hablar de una memoria anterior a la masacre y la de los trabajadores, y por varios motivos. El primero radica en que el proyecto de la asociación se inscribe dentro de una voluntad de restablecer la verdad histórica, entre comillas, haciendo conocer los grupos de trabajadores extranjeros
en cuales fueron explotados los españoles, y esto se puede ver fácilmente en los estatutos de la asociación, donde ponen como objetivos, entre otros, luchar contra las carencias y falsificaciones de la historia. El segundo motivo entra en el marco del discurso asociativo, que denuncia las malas condiciones de acogida de los refugiados en 1939 en los campos de concentración del sur de Francia, y luego su explotación por el Estado francés. Vemos en la estela que se habla de internamiento, lieu d'internement d'exilé español, una retórica que se suele usar para referirse a Argelès o a otros campos, para traducir, como quieren, traducir la incorporación forzada y posterior de los españoles en los grupos. El tercer motivo tiene que ver con la memoria compartida dentro de la asociación. Raimundo Tejedor, como otros miembros de la asociación cuyos padres estaban en el grupo de trabajadores, encarnan la presencia de los exiliados en el pueblo mártir. Raimundo Tejedor falleció a principios del año 2012, y la iniciativa de depositar esta estela apareció también como un homenaje póstumo al niño del exilio por parte de la comunidad afectiva recreada dentro de la asociación. La rama de flores, como vemos, también nos remite a este duelo. Y el último motivo reside en que estas víctimas, aunque forman parte del grupo identificado del exilio en Limousin, permanecen ajenas al grupo recreado dentro de la asociación y por consiguiente a esta comunidad afectiva. No obstante, el relato dominante relacionado con Oradour-sur-Glane sigue siendo desde el 45 el de las víctimas de la masacre. En el caso de la memoria del exilio, más que los refugiados por sí mismos, son las víctimas españolas las que han sido hasta ahora más visibles, dado que sus nombres fueron grabados en la lista de las víctimas, tanto en la literatura que trata del drama, como en las diferentes lápidas conmemorativas. Sin embargo, este registro resulta paradójico, porque al ser incluidas en el relato de un pueblo francés apacible, fueron invisibilizadas en la comunidad global de las víctimas, sin que su especificidad como víctimas extranjeras fuera destacada, y al final su memoria no fue rescatada por el Ateneo Republicano de Limousin, que se concentró en los trabajadores, produciendo una memoria dominada por los varones. Al principio de mi investigación yo traté de restablecer las identidades completas de estas víctimas, y cruzando pues, los nombres con los archivos he podido reconstituir una lista de las víctimas cuando ha sido posible, con sus dos apellidos enteros y con la ortografía más probable. Vemos entonces que 4 familias fueron afectadas: la familia Gil Espinosa, originaria de Alcañiz y Barcelona, 4 víctimas; la familia Pardo Guirao de Murcia, 6 víctimas; la familia Massach, originaria de Sabadell, 2 víctimas; y la familia Telles de Zaragoza y Barcelona, 5 víctimas. Los 2 hombres que fallecieron en el drama, José Serrano Robles y Juan Telles Domínguez, estuvieron identificados por las autoridades como refugiados republicanos, dependiendo del grupo de trabajadores, y en cambio pues las mujeres y niños, por ser mujeres y niños, aparecen en los archivos como las esposas y los hijos de los trabajadores. Entonces hoy, tanto en el relato histórico como en el relato público producido por la asociación, la existencia pasada de estas mujeres y estos niños se limita a 2 categorías: la de víctima, de la que no se sabe casi nada, o la de mujer de o hijo o hija de, es decir, de personas que dependen de su relación con la figura dominante del marido o del padre.
Tal como Oradour constituye una base para el relato y los recuerdos de Raimundo Tejedor, a nivel individual, las ruinas conservadas permitieron la emergencia de otras memorias familiares, esta vez en España. Poco antes de las conmemoraciones del 70 aniversario de la masacre, desde Cataluña, algunos familiares de las víctimas españolas se manifestaron ante el Centro de la Memoria y el Ateneo Republicano de Limús. La distancia temporal y espacial que les separaba de esta memoria fue enorme, en tanto que en Francia desde 1945 las víctimas fueron conmemoradas anualmente. Su recuerdo había permanecido prohibido en una España aplastada primero por la dictadura y a continuación por el peso del silencio de la transición. Fue solo en 2010, con la iniciativa de su hijo, cuando Asunción, sobrina de Antonia y María Pardo Guirao, fallecidas en Oradour, se sintió legitimada a intentar descubrir más información sobre el destino de sus tías a través de Internet. Asunción se encontró con un lugar de memoria conservado, con un museo, unas lápidas conmemorativas donde figuraban los nombres, aunque aproximados, de sus familiares. En el marco de la exposición temporal dedicada a los rostros de las víctimas de Oradour-sur-Glane, Sandra Giboin, la documentalista del museo, expresó el deseo de que apareciese la biografía de un refugiado español en la muestra. Y entonces para esta exposición, y gracias a los recuerdos de Asunción, se ha podido reconstituir la trayectoria de sus dos tías desde España hasta Oradour, lo que les confiere una existencia más allá de su estatuto de víctima de la masacre. La historia de esta familia y su reconstrucción es un ejemplo concreto de cómo Oradour, con sus ruinas conservadas tras el paso del tiempo y como lugar de memoria ejemplar e institucionalizado, permite reconstruir trayectorias de vidas particulares y personales a través de los testimonios de los familiares desde uno u otro lado de los Pirineos. Las figuras de las víctimas de la masacre captaron el interés de otro colectivo de memoria procedente de España. Tras una visita de las ruinas de Oradour-sur-Glane en abril de 2013, organizada por el Ateneo Republicano de Limousin y guiada por el superviviente Robert Ebras, el Foro por la Memoria de Guadalajara desarrolló una serie de iniciativas para llevar el caso Oradour a España. Inmediatamente después de su estancia en Limousin, el presidente de la asociación publicó en el blog un informe de esta visita conmovedora. Señala la presencia de españoles en la masacre, aunque su número está sobrevalorado, pasando de ser 21 a 25 víctimas. Hace también un paralelismo entre el trayecto fúnebre de la división das Reis en Francia y el de la columna Castejón en España durante la Guerra Civil, para asociar los dos conflictos y hacer hincapié en las exacciones del ejército franquista a la luz de la masacre de Oradour-sur-Glane. También habla de la lápida de la Junta Española de Liberación como una expresión única de un homenaje institucional por parte de la España republicana, mientras que la España democrática no se ha manifestado. Recuerda también el juicio de Burdeos de 1953 en un párrafo bajo el título La impunidad también en Francia, que sitúa entonces el drama de Oradour en los marcos de su acción militante hoy en día contra la impunidad de los crímenes franquistas, y insiste a continuación en el aspecto ejemplar del lugar, las ruinas conservadas, la museificación, las competencias universitarias del director del Centro de Memoria y la visita del sitio por los escolares.
La presencia en las ruinas de Oradour de los miembros del Foro por la Memoria, guiados por el superviviente, les convierte en testigos privilegiados porque al haber cruzado la frontera y haber visto in situ el lugar de memoria pueden dar cuenta del drama y de la manera que se ha conservado su recuerdo para llevarlo como un modelo al escenario memorístico español. El uso del registro afectivo para calificar las relaciones entre los habitantes del pueblo y los españoles, presentados como amigos, hermanos, dejan aparecer que las víctimas se presentan como unidas en la inocencia contra la barbarie nazi impune. De hecho, el recurso al juicio de Burdeos y la ausencia de los organizadores de la masacre permite llevar a un mismo nivel los crímenes franquistas y nazis. A la vez, la sobrevaloración del número de víctimas y las referencias a la guerra civil parecen traducir una búsqueda de legitimidad en el terreno de la violencia de masas cuando el discurso de las víctimas puede llegar a ser más impactante en España a comparar las víctimas del franquismo a las víctimas de la barbarie nazi. Los españoles muertos en Oradour son entonces tanto víctimas del franquismo como del nazismo. De hecho, la estrategia discursiva de reunir a las víctimas en la muerte dentro del registro afectivo les convierte en víctimas de una misma causa. Os cito una parte de este artículo. Todas y cada una de las víctimas, no importa de dónde, francesas o españolas, judías o gentiles, adultos o menores, al ver sus fotos, al leer sus nombres, ver sus edades, niñas y niños, bebés muertos y quemados por el odio fascista, nos conmueven por igual. Al corazón del visitante le asalta un dolor inmenso y le reafirma una convicción. Todos ellos, todas esas víctimas son nuestras también. Son también nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, no importa su nacionalidad, religión o ideas. Son nuestros compañeros. Esa nueva reapropiación del drama para llevarlo hacia lo universal está pasando esta vez por España con el uso de las víctimas españolas y francesas unidas en la muerte contra el fascismo. Pero al reunir a las víctimas en un conjunto homogéneo se tiende a borrar todas sus particularidades, incluyendo las trayectorias diversas antes de la masacre. Es un relato que entra en el marco de una estrategia de interpelación hasta las instituciones españolas respecto a las políticas de memoria en otros países. Los nombres grabados en el cementerio permiten al foro mostrar que en Oradour-sur-Glane las instituciones francesas tuvieron consideración por las víctimas españolas muertas por culpa tanto del nazismo como del franquismo. Voy a ir un poco más rápido ahora. El 26 de abril de 2014, para su jornada de conferencia anual, la Asociación Ateneo Republicano de Limousin decidió conmemorar el 70 aniversario del drama de Oradour-sur-Glane. Invito a varios especialistas a hablar del tema y, entre otras cosas, pues de la presencia de los españoles en Oradour. El presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara también fue invitado para presentar una puesta en perspectiva del drama de Oradour. Hizo hincapié en la necesidad de llevar el caso Oradour hacia España. La equiparación de la masacre con otros acontecimientos de violencia masiva, tales como fueron casos en España y Checoslovaquia, permite al autor exponer una reflexión sobre el terreno de la justicia y a continuación cuestionar cuáles son los elementos que competen de los crímenes de guerra y cuáles los que atienden a los crímenes contra la humanidad.
Al subrayar la importancia de devolverles la humanidad a las víctimas, el conferenciante busca una vía para transformar los casos considerados como crímenes de guerra en crímenes contra la humanidad, lo que conllevaría una reparación jurídica y, en este caso, hacia una memoria colectiva del mundo republicano. En principio, el Ateneo Republicano de Limousin y el Foro por la Memoria manifiestan algunas preocupaciones comunes desde que la asociación francesa se implicó con el juicio Garzón en el movimiento contra la impunidad de los crímenes franquistas. No obstante, en el caso de la memoria de Oradour-sur-Glane, sus preocupaciones parecen de diferentes clases. Cuando unos se preocupan por las figuras de las víctimas para servir una lucha en el escenario jurídico o político español, otros buscan restablecer la historia de sus antepasados en un Oradour anterior a la masacre. Oradour es un medio para llegar a un objetivo para el Foro por la Memoria, mientras que constituye un refugio para los descendientes del exilio en Limousin. En el colectivo francés, el lugar de memoria hizo emerger recuerdos escondidos detrás de la memoria de la masacre, entre otros los del grupo de trabajadores, y las ruinas conservadas constituyen para ellos una garantía de la preservación de este pasado. Ahora que desaparecen poco a poco los últimos testigos de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, una de las preocupaciones de sus descendientes es preservar el recuerdo de sus padres desaparecidos. Las iniciativas relativas al 70 aniversario de Oradour-sur-Glane desencadenaron el interés de la prensa. O sea, la prensa local como la prensa española salieron artículos, hasta una página en el periódico local, lo que nunca ocurrió, para hablar de las víctimas españolas, tanto en Tulle, otra matanza que tuvo lugar antes de Oradour, y luego pues en la UI y en la radio también de Onda Madrid, dos periodistas españoles que estuvieron presentes en el acto del 26 de abril organizado por la Asociación de Limousin. Por eso me parece que se estrena una nueva etapa de la memoria del exilio, tanto en Limousin como en Francia en general, generada gracias a la presencia de las asociaciones de la memoria del exilio en distintas conmemoraciones. Las celebraciones de la liberación de París, con el despliegue de banderas de la Segunda República, así como las conmemoraciones de Oradour-sur-Glane con la presencia de un abanderado del Ateneo Republicano de Limousin, reconfiguran su presencia en el espacio público y su visibilidad en las ceremonias nacionales. Esta presencia en las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial en Limousin se traduce una voluntad actual por parte del grupo de los descendientes del exilio de insertar el pasado familiar dentro del relato local y nacional de aquella época. Más que un pasado traumático, tanto la existencia misma del Ateneo Republicano de Limousin como sus acciones son la expresión de una memoria herida, apartada de grandes relatos hegemónicos, aferrados a una visión nacional del pasado, cuando ellos sitúan el espacio de su memoria familiar y su sentimiento de pertenencia entre varios territorios. Y ahora concluyo. Oradour-sur-Glane es un lugar tanto de recuerdos como de reapropiación del pasado. Las ruinas conservadas, visibles, inmutables, se sitúan al cruce de diferentes caminos de memoria y conllevan diferentes discursos y significados en sus diferentes temporalidades. El duelo familiar en un lugar de memoria local
el símbolo de una unidad nacional contra la barbarie nazi, un mensaje de paz universal en un escenario transnacional con el museo y como hemos visto con la visita de los presidentes Hollande y Gauck. Los vínculos recientes entre las memorias de la Guerra Civil Española y la masacre del 10 de junio de 1944 por medio de Guernica permiten al Centro de Memoria incluir en su relato parte del pasado español. Así pues, a través del museo, las instituciones crean una narrativa europea de la violencia de masas y poco a poco vínculos entre distintos lugares mártires en Europa. Los intereses asociativos respecto a los españoles en Oradour-sur-Glane tienen sus raíces en los movimientos, tanto en Francia como en España, de recuperación de la memoria histórica y de memoria del exilio. No obstante, el Foro por la Memoria de Guadalajara y el Ateneo Republicano de Limousin persiguen objetivos diferentes. El uso del paradigma de las víctimas le permite al Foro por la Memoria llevar el caso Oradour al escenario político y jurídico español. El Ateneo Republicano de Limousin, por su parte, se hizo cargo del relato histórico del Grupo 643 de trabajadores extranjeros, al mismo tiempo que señalaba las carencias de esta historia a la luz de una memoria compartida en un determinado espacio asociativo. Las investigaciones históricas tardías sobre los extranjeros en el pueblo mártir pusieron de relieve esta presencia extranjera antes diluida en el relato nacional del pueblo francés inocente frente a la barbarie nazi. Al destacar las causas de su presencia, también los refugiados son reinstaurados en un pasado político que la categoría de víctima por sí sola tiende a borrar para así recargar mejor la violencia del verdugo. El lugar conservado de Oradour-sur-Glane permite en sí mismo una reapropiación de este pasado por los descendientes del exilio, al mismo tiempo que de este grupo nacen otros relatos de lo que fue la vida en el exilio en las inmediaciones del pueblo. Al haber sido escondida durante tantos años detrás de una memoria local o nacional de la masacre, se puede decir que la memoria de los refugiados españoles en Oradour-sur-Glane es sintomática de la memoria del exilio en Limousin y en Francia. Constituye una memoria herida a distintos niveles. Herida, en primer lugar, por ser una memoria extranjera en Francia. Los exiliados, habiendo sido apartados de los discursos hegemónicos de una memoria nacional francesa relativa a la Segunda Guerra Mundial, herida también por haber sido poco considerada la inmigración en Francia, incluso en la historia de la nación, herida por ser una memoria actual del exilio en la cual dominan las representaciones militares de la guerra, la imagen de los intelectuales o las figuras masculinas, mientras que en Limousin la mayor parte de los refugiados fueron primeros mujeres y niños y a continuación los exiliados que se quedaron allí procedían del mundo obrero y campesino. Igualmente, los exiliados transmitieron involuntariamente a sus hijos la herida de su derrota en España y la del imposible regreso. Los descendientes del exilio en Francia luchan a la vez por el recuerdo de sus padres y por ser reconocidos como parte de la nación española, dado que sus padres fueron excluidos de ella. La memoria de los descendientes del exilio en Limousin aparece como una memoria afectiva, un homenaje a unos padres hoy desaparecidos que lucharon en Francia para darles a sus hijos una conciencia política, una situación social digna y cuyo pasado quieren escribir en la narrativa local de la Segunda Guerra Mundial. Con la estela
en homenaje al grupo 643 de trabajadores extranjeros, el acto de marcar el lugar de memoria ofrece a los descendientes la posibilidad de conservar por lo menos un relato, aunque selectivo, del exilio republicano español en Limousin y, por consiguiente, una reparación a esta memoria herida. Y con esto termino. Agradecerla. Discutiendo las consecuencias que tú has visto en la generación de estas memorias de comunidades, de estos significados universales que tienen que ver con las víctimas del nazismo, ¿no? En origen. Y luego lo segundo, con respecto a ese monumento, es que a mí esa figura me recuerda mucho un monumento que hay en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, que recuerda el bombardeo, el incendio de la ciudad de Rotterdam durante la Segunda Guerra Mundial, que destruyó toda la ciudad, y se hizo un monumento que es una figura muy parecida a esa, con unas manos así. No sé si conoces el monumento o si te has encontrado que hay alguna relación entre estas dos figuras o no sé. Sobre el monumento, sé que se inspiró Fenosa de otro monumento que hizo él para el bombardeo de Lérida, yo creo, que también usa más bien la figura maternal, o sea, la madre con un niño muerto en los brazos, y es como una inspiración también para hacer este monumento después, pero el monumento de Rotterdam no lo conozco. Pero se ven muchas estatuas así, o figuras de las manos así levantadas, desproporcionadas, también monumentos para la Shoah, o sea, como las manos levantadas en el dolor es un símbolo de violencia de masa, yo creo. Bastante repetido. Sí. Y luego el paradigma de las víctimas, no sé muy bien cuál es la pregunta, ¿qué puedo profundizar? Sí, como que mencionaste este tema, ¿no? Diciendo que en un momento se instala esta memoria universal, que ya está hablando de unas víctimas que son un poco iguales, que fuesen las víctimas del Holocausto, entonces tú, por ejemplo, has hablado, se decontextualizan estas víctimas, parece que son todas víctimas. Si tú has tenido alguna experiencia concreta, es decir, por ejemplo, en este caso, el ingreso de esta idea de la víctima universal o de la paz universal, pues de casos que tú te has encontrado en donde no permiten ver algún dato real, o a lo mejor le quitan importancia o le dan más importancia, y si has visto, digamos, alguna cosa que te ha llamado la atención en el acople a este paradigma de estas dos comunidades, que por un lado son los franceses, por otro lado son los españoles de Guadalajara, que luego regresan a España trayendo este discurso para su causa. Sí, es que es exactamente lo que lo que ha sido estudiado por Sarah Farmer sobre el drama de Oradour. O sea, que es bastante difícil con el trauma, o sea, que ha sido el acontecimiento, que fue el acontecimiento, solo, o sea, hasta que exista el museo, solo se ha recordado a las víctimas. Y entonces, porque han habido como muchos ataques revisionistas que se inspiraron en la defensa de los perpetradores en el juicio, que dijeron que habían maquis allí en armas en la iglesia, y por eso justificaron su propio, o sea, la matanza de tantos niños y mujeres, que no se solía hacer allí en Francia. O sea, en la Unión Soviética esa división hizo un montón de matanzas de este tipo. En Francia, excepto la matanza que hubo el día anterior en Tulle, pero solo mataron a hombres, ahorcaron a 100 hombres allí y deportaron a otros más.
fue la primera vez que se atacaron allí a mujeres y niños en concreto. Y entonces ellos utilizaron la figura del maquis como para designar un culpable. Y entonces en los discursos revisionistas, negacionistas, hoy en día se sigue utilizando esta figura del maquis para justificar este acto. Pero como estaba dividida la nación, ¿no? Entonces había como unas divisiones entre los que apoyaron a los maquis y los que no hicieron nada durante la guerra. Y entonces, para no tener un discurso como polémico y seguir con estas divisiones, mejor ponerse del lado de las víctimas, así no se puede hablar de más cosas, ¿no? O sea, recordamos a las víctimas y entonces no hablamos de otras cosas. Y allí, por ejemplo, se habla de los victimarios franceses en el centro de la memoria, como tú dijiste que dentro de, o sea, que en la matanza hubo oficiales franceses también involucrados. ¿Lo he entendido mal? Sí, bueno, o sea, fue un conflicto muy potente hasta hace poco que se reeditó un libro del superviviente Robert Ebras, donde se había cogido una antigua versión donde dice los malgré-nous, los soldados de Alsacia supuestamente enrolados por la fuerza, que lo corrigió, pero la editorial cogió esta antigua versión y entonces fue atacada de nuevo por asociaciones de malgré-nous allí en Alsacia. O sea, se sigue perpetuando los conflictos. Dos preguntas, o sea, son preguntas, retomando la misma idea de pensar el hecho mismo. No sé si en algún punto tú mencionas la idea de que el relato es una violencia arbitraria. O sea, son unos tipos desquiciados que llegan, agarran y matan mujeres y niños. Y que son solamente víctimas de una locura. Sin embargo, no sé, el regimiento venía matando, como tú dices, venía matando y persiguiendo maquis y más encima, por lo que había en el mapa, no están en la zona ocupada alemana, están en la zona de Vichy. Entonces, zona francesa, teóricamente. Entonces, no sé si alguien ha trabajado o ha pensado qué tan arbitrario era esa violencia, o tenía una racionalidad detrás. Me imagino una idea como de guerra civil interna del mundo francés, que también el mundo francés tiene mucha vinculación al fascismo, digamos, y no es raro. O sea, hubo muchos franceses que sí se metieron o que sí participaron en las tropas alemanas hasta la última, hasta la defensa de Berlín. Estos tipos fueron las últimas tropas que defendieron los cuarteles nazis. Entonces hay una cosa rara ahí de la inserción de los franceses en la fuerza nazi. Y lo otro, tú planteas el tema de que se establece como una discusión de memoria entre una memoria nacional, digamos, que es la que establece el De Gaulle, o la primera memoria, versus una idea de memoria universal que es la estrategia de la gente de Guadalajara, o sea, de poner esto como parte de la lucha contra el fascismo. La segunda no me parece rara porque la guerra civil española, el discurso republicano era de luchar contra el fascismo, no era contra el franquismo se inventa después como figura. Y ellos estaban muy claros que estaban en una lucha universal o europea. No sé cuál es la mirada francesa respecto a estos españoles o respecto al franquismo. Cuando llegan estos exiliados españoles
¿son víctimas de una guerra civil española o son víctimas del fascismo? Del mismo fascismo que ellos lo amenazaban. Entonces, ahí no sé, porque de ahí donde me parece interesante la discusión, la actualidad de la discusión, porque en qué medida la Unión Europea, su relato es a partir de una memoria contra el fascismo, que es la Segunda Guerra, o contra el comunismo, que es la Guerra Fría. Digamos, tú miras hoy día las discusiones de la Unión Europea es o oponerse a los rusos o los peligros que tienen, por ejemplo, los movimientos de xenofobia o movimientos como el Frente Nacional francés. Entonces, ¿dónde se sitúa esa memoria en esta discusión actual de qué es lo europeo? ¿Sí? Bueno, cuando llegaron los refugiados a Francia, eran percibidos más bien como rojos que ponían en peligro la nación amenazada por el nazismo, ¿no? Pero el discurso del antifascismo llegó más bien con la propaganda, o sea, la propaganda republicana de hacer como la lucha contra el franquismo, una lucha antifascista europea, ¿no? Entonces esto de llevar hacia lo universal es más bien, o sea, dentro de la narrativa del museo es conllevar un mensaje de paz, o sea, para que nunca tales tragedias se repitan más. Y también es un discurso retomado por la asociación, un discurso claramente antifascista, se posicionan como antifascistas, el Ateneo Republicano de Mulhouse, y también se posicionan en casos concretos contra cuando hay un juicio a un antifascista que se pelea contra un nazi en la calle hoy en día, o sea, y luego el tema de la violencia arbitraria, pues claro, fue o sea, solo se pudo investigar con la creación del centro, porque estaba, como dije, totalmente impenetrable por el dolor que llevaba, o sea, la Asociación Nacional de Familiares de los Mártires decidió una generación entera de duelo por todos los niños que habían muerto, 20 años de duelo. Entonces, al investigar sobre la división das Reich, pues el director del centro trató de sacar las causas, ¿no?, de la matanza, y la cosa es que las causas no satisfechan a las familias, o sea, que es bastante arbitraria. O sea, las causas que ha podido destacar es que esta división, que había sido diezmada en la Unión Soviética, había sido mandada a Francia, en Bayonne, para que se pudiera reconstituir. Hicieron venir soldados, entonces, o sea, tropas de Alsacia, y la idea era de hacerles, no sé cómo se puede decir en castellano, pero de tener prueba la sangre, o sea, de tener el... Ceballos. Sí. Y entonces, pues estos nuevos, pues, o mataban o estaban matados también, o sea, fue lo que dijeron ellos, aunque algunos sí que tienen un discurso otro. Y entonces, pues como solían hacer matanzas no tan importantes allí en la Unión Soviética, pues fueron mandados a la zona de Limousin, donde había maquis, antes del desembarco de Normandía. Así que cuando mandaron las órdenes, pues se imaginaban que podía, pues, allí acabar con los maquis y seguir con la ocupación de Francia. O sea, la zona de Vichy había sido ocupada, o sea, invadida por los alemanes en noviembre del 42.
Entonces sí que estaban allí. Y entonces fueron mandados allí para acabar con los maquis. Primero llegaron a la zona de Tulle, a la ciudad de Tulle, que está en Corrèze, también en Limousin, donde ahorcaron a estos hombres. La ciudad había sido liberada el día anterior. Entonces, pues, pues les hicieron pagar esto de haber liberado la ciudad. Y al día siguiente, pues fueron allá y se supone que fue para mantener el terror y que luego se tuvieron que ir rápido, o sea... Pero entonces era una zona donde sí había conflictividad, o sea... Había muchos maquis. Claro. En Oradour mismo, no. Claro, pero no esa imagen bucólica de que eran solo campesinos que estaban criando vacas, digamos. O sea, Claro. era zona, bueno, no sé si zona de combate, pero... No, pero sí que había gente politizada, o sea, claro. no se sabe, pero el argumento este que estaban los maquis en la iglesia es tan potente y tan, o sea, recuperado por la argumentación negacionista que mejor, o sea, lo que se dice, mejor no hablar de esto y dejar esto así, o sea, que ha sido tan doloroso durante todo el proceso, tan doloroso durante todos estos años, y lo sigue siendo, o sea, que haya una, y es súper potente, no sé, que haya una visita ahora de dos presidentes, un alemán y un francés, ahí en las ruinas, retransmitido en directo en la televisión francesa, o sea, muy, tiene mucho impacto todavía. ¿Y el Frente Nacional cómo le va ahí? Pues no sé, no, o sea, no he oído nada acerca de esto. Porque estos negacionistas estarían vinculados con ese mundo. Sí, o neonazis. Ya, o sea, está igual el Frente Nacional, no es suficientemente, no sé. O sea, el que tiene más impacto, porque hasta hace un año, cuando buscabas una búsqueda en Google, ¿no? de los nombres de los españoles, porque yo, bueno, me imaginaba igual y puedo encontrar algo por esta vía también, o sea, desesperada, yo puse ahí en Google y te encuentras, o sea, hasta hace un año ya no está, en la página del negacionista Vincent Renoir, porque él investigó el caso de los españoles para poner que, pues claro, eran españoles, eran rojos, maquis y entonces culpables. Entonces era bastante peligroso, me imagino, los familiares desde aquí en España, porque sí que había el hijo de Asunción, me dijo, pero esto de los maquis en la iglesia, porque claro, cuando puso el nombre de un familiar suyo en la web, se encontró con esto. Así que ya. ¿Cómo juega el tema nacionalista? A ver, has sacado, cuando hablas de la recuperación por parte de esos españoles, ¿no? Cuando hablas de españoles, pero has sacado ahí una iniciativa de un hermanamiento con Guernica, ¿no? Y luego has sacado una portada del periódico El Punt, ¿no? Que es nacionalista catalán. Y había víctimas entre estos españoles, había catalanes ahí. Entonces me pregunto en este estudio tuyo, ¿cómo juega ahí el factor nacionalista? Es decir, cómo desde el nacionalismo vasco y desde el catalán se juega con esto, donde los republicanos españoles, pues, que a lo mejor hay que matizar eso, ¿no? Es decir, eran republicanos españoles en 1944, pero ahora serían catalanes y vascos. ¿No? Ahí en la portada que has puesto del Punt habla de Cataluña, catalanes bajo el horror nazi, ¿no? Catalanes. Y luego en lo de Guernica, pues claro, en el relato nacionalista vasco, pues Guernica es una expresión de un genocidio franquista nazi contra el pueblo vasco. Entonces, ¿cómo juega? Entonces, cuando hablas en tu exposición sobre, pues eso, la herencia, el recuerdo, la memoria de los republicanos franceses, de Gaulle, los republicanos españoles, que a lo mejor, como juega ahí, que dentro de españoles habría que considerar la consideración actual
del nacional catalán, ¿no? Sí, sí. Bueno, en lo de la exposición de Guernica, o sea, este relato nunca aparece. O sea, son los puntos sobre la matanza de poblaciones civiles y la falta de objetivos militares. O sea, es lo que está destacado para poner en comparación los dos dramas. Luego sí que, bueno, lo del periódico La Will, porque yo conozco al periodista, bueno, lo conocí a través de este artículo, yo creo que es más bien una elección editorial, porque publica en un periódico catalán de poner más en evidencia las víctimas catalanas, porque hubo bastantes. Y luego pues hay dos estelas en el cementerio, una de la Comisión Guernica, que está en vasco, o sea, hay una parte en vasco, una parte en francés. No en castellano, no en francés y en vasco, no en castellano. Eso. No en castellano. No. Y entonces, esta sí que, pero no he conseguido saber quién lo ha puesto y cuándo exactamente. O sea, encontré que fue depositada en el momento que hubo todo un proyecto sobre pueblos mártires con niños que hacían dibujos, etc. O sea, un concurso para niños que se llama Kids Guernica. Pero me pilló al final de la tesis y entonces no lo he podido investigar más sobre quién puso exactamente esta estela, etc. Y luego hay otra estela que es para las víctimas catalanas, las dos niñas Massacs, y esto sí que fue está totalmente, o sea, todo en catalán. Y es una iniciativa individual de un hombre que se emocionó al ver que dos niñas en una familia se habían muerto allí y decidió hacer una estela en homenaje a las niñas. Pero pone allí Bassacs con una B porque el escultor se equivocó. O sea, pero para encontrar esto de saber que el escultor se equivocó, yo pensaba que igual eran otros apellidos, o sea, resultó más difícil la cuestión. Pero sí que es una sugerencia que me hicieron también para la tesis, de más investigar este punto de... ¿Pero había víctimas vascas o es la vinculación Guernica? ¿Habían víctimas que hayan sido...? Es la vinculación Guernica, no sé, no creo. No, me pregunto si había un tipo de apropiación actual presentista en relación con Guernica. Eso desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista de las víctimas, según ha dicho ella, sí hay catalanes. Catalanes sí, pero preguntaba sí. si Claro, había no, vascos. pero vascos no. Lo que sí hay es que, claro, muy tentador para cierto discurso decir que lo que pasó en Loradour es lo que pasó en Guernica. Y entonces, claro, como encima hay un hermanamiento, ¿no? Pues también creo que se ha hecho con Dresde. El bombardeo aliado en Dresde me consta que se ha puesto en relación con el bombardeo de Guernica. Es decir, claro, que es muy fácil poner en el mismo plano situaciones absolutamente diferentes, pero que encaja muy bien con un discurso nacionalista que contrairía el concepto este de republicano español que ya estaba dejando de cara a la reivindicación nacionalista. Yo a creo reivindicación que actual. ese discurso de Guernica y de Dresde, porque yo estudié el Museo de la Paz en Guernica un tiempo, pero no va muy vinculado a un discurso nacionalista, es más bien lo que pasa con Orador también, que es más para el discurso universal de la paz, de matanzas civiles. Yo no lo veo muy asociado al discurso nacionalista. Pues no, eso es lo que quieres saber, no lo sabía, no sé preguntar. Al menos desde el punto de vista de Guernica, no sé lo que has visto tú como Orador. Pero sí es cierto que Guernica es un símbolo para los vascos Claro. actuales. Para el nacionalismo pero- vasco. Sí, era el símbolo y lo es todavía, pero no parece, desde mi punto de vista, que en esos discursos no pasa a formar parte como de un discurso nacionalista vasco. Sí, de la identidad vasca, pero no sé. Y de hecho te quería preguntar, ¿de qué año es la estatua del cartel? El 45. Porque también se reconoce bastante figuras del Guernica de Picasso, ¿no? Esa disproporción en las partes
en las manos, ese grito. Sí, era amigo de Picasso. Vale, pues eso bastante, y también eso entra también en el discurso universal, ¿no? Como el Guernica pasa a representar a bombardeos de civiles en el discurso fuera de España primero, luego volvió. Es bastante interesante esto. Eva, no solo trabajaste con el Ateneo, sino que hiciste entrevistas, muchas entrevistas a gente, ¿no? Que me imagino que no todos estarían institucionalizados a través de... Y me imagino que también tendrían un discurso distinto, diverso, no, me imagino también más rico respecto a esta memoria, ¿no? Tan institucionalizada, o no sé si nos puedes contar un poquito más de esto, de esa riqueza de las entrevistas, o de esa diversidad que encontraste. Pues o sea, Oradour está presente en, yo hice 27 entrevistas, que son historias de vida, memorias familiares, y está muy presente en 3 entrevistas, de situaciones muy diferentes. Uno tuvo a su padre en el grupo de trabajadores y estuvo en la inauguración de la Estela, es el vicepresidente. Y él no sabe nada de esta historia, así que su relato está construido con suposiciones, o sea, muchas preguntas, y construido a través de una cronología histórica ya construida, pero en la cual va poniendo unas anécdotas que se recuerda que le contó su padre, o unas cositas. Y en la entrevista, cuando habló de Oradour, me dijo, pues no estuvo este día, pero hubiera podido estar el día de, o sea, ir a comprar o eso, o sea, que en este momento tomó como, se sintió que su existencia pues hubiera podido no haber ocurrido. Y otra que ella es hija de anarquista catalán, y su marido es de Oradour-sur-Glane, pero él no había nacido, y su hermano murió en la matanza, y entonces cuando se murió su marido, ella quería escribir sobre las 2 historias cruzadas de las 2 familias, y le propusieron participar en lo de la contextualización de la exposición de Guernica. Hicieron otros tableros donde explicaban también la situación del exilio en Francia, etc. Y ella también, o sea, tiene Oradour como muy presente en su discurso, pero más bien como un lugar no sé, donde ella puede reunir estas dos memorias familiares, y en un discurso también muy de paz, y etcétera, que es también para su propio duelo, ¿no? Que hizo todo este trabajo sobre Oradour. Y luego pues el tema de Oradour está omnipresente, por eso lo decía en el relato de Raimundo Tejedor, porque él, o sea, siempre lo ponía como muy presente. Oradour, que lo he pasado tan mal allí en la escuela, o sea, que se sabía, era víctima él, pero de otro Oradour. Entonces sufría pues la estancia allí, porque vivió unas condiciones muy difíciles del exilio, porque él tenía una situación favorecida antes de la guerra civil. Su padre tenían una propiedad, eran bastante ricos y todo, y entonces cuando él llegó a Francia pues se encontró con una situación de miseria, y entonces sufrió, pero de otro tipo de Oradour. Y entonces es como una base para contar su propia historia. Y esas historias son como lo que contás desde lo afectivo, pero tienen reivindicaciones políticas respecto a la situación aquí en España, el discurso político está, o sea, los entrevistados que lo tienen son más los que están relacionados con la asociación.
O sea, porque entrevisté a 16 de la asociación y 11 que no formaban parte de la asociación. O sea, sí que hay siempre una conciencia política, la reivindicación de una herencia política que viene de la guerra civil, que está vista como un conflicto político muy relevante, o sea, que o se reivindican del aspecto revolucionario o del bando republicano, pero la guerra civil es más que un conflicto, es una referencia política por excelencia. Y entonces sí que reivindican esta herencia y también es como constituyente de su compromiso político hoy en día. O sea, casi todos han estado en un sindicato, muchos en partidos políticos y ahora muy metidos en el movimiento asociativo. Pero sí que es como parte de su personalidad. O sea, la situación de la entrevista crea también este discurso. O sea, si hablamos del compromiso de los padres para luego cuestionar el compromiso de los entrevistados mismos, pues ya. Pero esto sí también lo digo en la tesis, que condiciona también el relato del entrevistado. Te quería preguntar también, hace 2 meses tuvimos a Stefan Michonneau hablando de Belchite aquí. Sí, en cuanto a la instrumentalización de las ruinas y de los pueblos, ¿podías ver algún paralelo o diferencias? Y en cuanto también parece que en Oradour se da mucho más importancia a las víctimas. Pero bueno, Belchite es un caso particular, pero si puedes hacer yo he buscado en su ponencia como cuáles podrían ser los vínculos que se podrían hacer, y la verdad es que es muy difícil, sí, es totalmente distinto. Aparte de esta voluntad política al principio, ¿no?, de mantener las ruinas, pues después es totalmente diferente. O sea, en Oradour se siguen entreteniendo, o sea, gastando un montón de dinero en tratar de conservar estas ruinas, ¿no? Y de hecho eso es un problema porque no saben si tienen que reducir el sitio porque cuesta demasiado dinero. No sé. ¿Y hay algo en cuanto a los mitos, a lo mejor? A los mitos. Los mitos o hasta, no me acuerdo cómo llamarlo, pero hasta cosas surreales que pasan, sí, que se supone que pasan en Belchite. Los fantasmas. Ese tipo de cosas. Ya, bueno, sí que, bueno, pero no es una cuestión de mito, pero sí que hay una corriente de la que no he hablado hoy, pero de voluntad de resacralizar el lugar santo, ¿no?, que la iglesia fue profanada y un montón de muertos. Entonces hay, dentro de lo que he podido estudiar, hay un libro que salió en Argentina de literatura infantil a principios de los años 80, de una autora que se llama Teresa Bachmann, que tenía a su marido superviviente de Oradour, pero que no estaba este día mismo en el pueblo. Y ella escribió un libro poniendo en paralelo su propia trayectoria de niña con una vida familiar bastante de lujo en Argentina, de felicidad, y al lado pues la vida de su marido allí en Oradour, que vivió, bueno, primero, no sé, o sea, hay toda una visión además romántica que se pone del pueblo antes de la matanza, que es un poco, bueno, difícil de leer, porque o sea, sí que se suele poner como toda esta visión del pueblo sosegado, rural, pero ella habla de abundancia, que bueno, durante la guerra tampoco había abundancia, y luego habla de eso, de un lugar romántico, o sea, no sé, es un cliché total sobre Francia, ¿no? Y entonces pues ella puso que en la iglesia, en las ruinas de la iglesia, porque su narración es muy impregnada de
religiosidad, religión católica, etc. Ella pone que dentro de la iglesia, aparte del confesional, porque hay un confesional que se quedó de pie, que no fue quemado, el confesional de madera, ella pone que había también una estatua de Notre-Dame de Lourdes, de Santa Bernadette, pero que no hubo. Y entonces ella, o sea, a través de todo el relato que dedica Orador sur Glane, tiene como una voluntad de resacralizar el lugar santo y luego de hacer pasar a su marido como salvado por un milagro allí. Pero él, o sea, él llevaba 10 días en el hospital, no estaba en el pueblo, ni siquiera su familia, porque se había herido en la frente. El doctor, que es un personaje dentro de las víctimas como muy famoso porque intentó salvar al pueblo antes, o sea, sacrificarse a él y a su familia, pero no, pues el doctor le había curado tan mal que tuvo que ir al hospital, el niño. Entonces, y aparece él como un superviviente, salvado de una manera milagrosa, pero, o sea, no tiene mucho que ver con lo que pasa en Belchite. En relación a, o sea, hace poco, también porque estuve pensando en Belchite, estaba buscando información acerca de turismo del sufrimiento y turismo de la muerte. Entonces, mientras buscaba cosas así en internet, sobre todo eso cuando aparecen como un montón de imágenes de lugares de visita, o sea, además de como lugar de memoria, no sé si habrás visto quizás en los últimos, o sea, en el último tiempo, bueno, el museo está desde el 99, pero yo creo que quizás es algo posterior, un incremento en cuanto a gente que va a visitarlo, no tanto como lugar de memoria, sino como de espacio, o también como lugar de memoria, pero como una cuestión de turismo, porque en la misma bolsa en la cual a mí me aparecían imágenes de Nueva York y la zona cero y Pompeya, otro tipo o sea, como súper espacios muy descontextualizados, todos mezclados en relación a consumir un turismo del sufrimiento, de espacios de sufrimiento, pero que cada vez ves que, cuando buscas un poquito de información, ves que son espacios que se consumen cada vez más. Y en una de esas imágenes aparecía Orador sur Glane, y no sabía hasta qué punto hay algún tipo de propaganda institucional, no solo como lugar de memoria, que o sea, se convirtió en referente a partir de decidir el mantenimiento de las ruinas, etcétera, sino como un espacio mediatizado más por una cuestión de consumo y de como ir a visitar Auschwitz, ¿no? O sea, sí, que es un punto, o sea, un punto clave para desarrollar el turismo en la región. O sea, el Limousin es una zona central, rural, que promociona el turismo verde, pero aparte de esto, o sea, no hay casi nada de turismo. Y han hecho un estudio sobre la gente que venía a visitar, se llama, de hecho, se dice que hacen un peregrinaje por las ruinas, o sea, todavía el vocabulario religioso, pues son, la verdad es que la mayor parte, o sea, son escolares, muchos, y luego gente de paso, de nuevo, o sea, turistas alemanas o ingleses que pasan por la región en coche, bajando hacia el sur, la playa o no sé qué, pues se paran allí, visitan y se van, o sea, no se quedan en la región. O sea, ni siquiera en el pueblo que está al lado, pero sí que hay hoteles, o sea, bueno, no es como un super lugar de turismo, pero sí que hay hoteles para acoger a las personas y todo, pero la gente no se queda. Ya, pero sí que hay muchos visitantes ahí. Y esto, o sea, es una voluntad de la Diputación General, o sea, de la provincial, entonces sí que tiene su interés y están creando como toda una red, o sea, han reformado ahora el Museo de la Resistencia en Limoges y hay como entre cuatro y va a haber un quinto Museos de la Resistencia en la región. O sea, son 3 provincias pequeñas, hay 800.000 habitantes como máximo y hay 4 o 5 museos de la resistencia. ¿Y cómo se relacionan estos museos de la resistencia con un relato en el cual justo lo de que no se quiere hablar era el tema de los maquis y de la existencia de una resistencia a esa ocupación? Pues
O sea, en los demás sí que se habla de resistencia y de deportación. O sea, los museos que están ahí de la resistencia son museos de la resistencia y de la deportación. Entonces ponen las figuras de los maquis. Son iniciativas de asociaciones al principio. Hay dos que son más institucionalizados, pero al principio son iniciativas de los resistentes mismos. Entonces llevan un discurso aparte. La idea es destacar unas figuras de la resistencia como una imagen familiar también de la resistencia, de saber quiénes eran estos héroes, ¿no?, de la resistencia. Entonces, sí que destacan resistencia y represión, pero Oradour no aparece, de lo que he podido ver, o sea, o de lo que recuerdo, no aparece específicamente, o si no, aparece dentro de una narrativa de la Segunda Guerra Mundial, de los actos que hubo en la cronología de la Segunda Guerra Mundial, pero no se relaciona con los maquis. O sea, sí que se sabe que fue mandada la división esta para acabar con los maquis, pero lo de Oradour-sur-Glane es aparte, considerado como aparte. Porque es que este fenómeno que tú hablas, yo lo he visto tal cual tú lo dices, igual, en, por ejemplo, un sitio que es una historia bastante parecida a esa, en Italia, en la provincia de Bolonia, 800 muertos, también hay una iglesia donde la gente fue encerrada, donde mataron a niños y tal, por el mismo tema. ¿En qué año? En Italia. No, ¿en qué año te preguntaba? 44. ¿Y cómo se llama? Marzabotto. Ese sitio, de hecho, esa es otra cosa que te quería preguntar. ¿Este sitio es parte de los sitios internacionales de conciencia? International Sites of Consciousness? No sé. No sabes, ¿no? Es una red de sitios un poco tal. Y entonces ahí, mismo problema idéntico, porque como estas represalias eran mandadas en zonas montañosas donde había resistencia al avance de los nazis, luego el tema de quiénes eran los resistentes, de qué medida la población civil respondía apoyando o tal, quiénes son los culpables, si los partisanos y tal, es exactamente lo que tú dices, o sea, es el punto problemático que todos los sitios es como que tratan medio de decirlo, de no decirlo, porque es el punto, porque entonces eran responsables, los resistentes, si no hubiese habido resistencia, hubiese habido matanzas, y eso... Es más evidente este caso en Tulle, por ejemplo, porque como se había liberado la ciudad el día anterior, y se había liberado no por el conjunto de los maquis, sino solo por los maquis FTP, que son los comunistas. Y entonces se armó un conflicto, o sea, de memoria después, porque cuando llegaron, pues cuando llegó la Dastrache allí, puso un cartel designando, pues habéis matado, vosotros resistentes, habéis matado a tantas personas de la Wehrmacht, pues por un soldado de la Wehrmacht asesinado, pues mataremos a 10 personas consideradas como culpables. Cogieron a todos los hombres, los pusieron en la manufactura de armas y designaron así, al ojo, a los supuestamente culpables. Y así les ahorcaron, obligando a la población a ver la matanza. Porque inicialmente comentabas que habían sido invisibilizados los españoles y las razones eran por tal vez venían de redes familiares, pero también es cierto que choca con el resto de ese pueblo apacible, si son, claro. Y esa puede ser también una de las razones sí, también, ser extranjero. Sí, porque es el argumento que está recuperado, por eso es difícil, ¿no? Porque es el argumento de decir, pues ellos, de los negacionistas, ellos son rojos españoles, pues entonces son responsables, ¿no? O sea, es difícil de saber, o sea, cómo, si fue una intencional o no, o si fueron realmente invisibilizados por este relato francés, que es muy probable que sea esto, porque siempre ha sido como una visión muy nacional de la historia.
Pero cuando yo te pregunto también por los mismos relatos y la vinculación política, me imagino que para la víctima también es difícil porque es poner de manifiesto que se reivindica el pasado político y presente y que por otra parte choca con este discurso, digamos, o le da razón a los negacionistas o que les hacen el juego. Claro, es toda la estrategia de ellos, ¿no? Sí. De como utilizar la identidad reivindicada hoy en día por los descendientes como para divulgar un mensaje de culpabilización, o sea, gratuita. O sea, pues tú eres ser politizado, pues eres necesariamente culpable. O sea, fue toda la argumentación que se desarrolló después de la matanza. Sí. Pero es que, perdona, pero aquí mismo, no sé, hace un tiempo se discutía eso respecto, no me acuerdo de qué seminario, que todo el tema de fosas, los muertos se planteaban como víctimas. Y que había una discusión acá en España de que en realidad víctima es como un cordero, digamos, que va al degüello y se lo comen, ¿no? Pero que muchos de esos muertos eran combatientes, o sea, habían luchado por un proyecto político. Entonces, la trampa de ese negacionismo es que si tú eres politizado, eres factible ser asesinado. En cambio, y el juego perverso que hace el discurso del victimario es que niega la politización del muerto. Entonces era como un muerto puro, romántico, bucólico, y no un sujeto que estaba en un proyecto. Por eso es tan complejo, porque, por ejemplo, el caso del otro pueblo que tú mencionas, sí, como técnica muy parecida al caso romano de las catacumbas. De las fosas arqueológicas. Que también es un ataque de la resistencia a unas tropas alemanas. Las tropas alemanas hacen una venganza contra la población, asumiendo que toda la población es culpable por ser la población. Y también toman a los tipos y los van seleccionando y los van asesinando al azar. Ahí sí funcionaría la idea de la víctima. El muerto quizás no tiene nada que ver con el hecho, pero calza muy bien con el discurso nacionalista italiano, etc. Pero despolitiza la lucha. Por eso lo que te decía yo, es interesante entender que en ese momento esa división no estaba por casualidad ahí. Sucedía algo. Y también es interesante entender que eso no justifica que maten a mujeres, niños, hombres en una iglesia. Entonces, tratar de establecer esa memoria asumiendo sus hechos, ¿no? Por eso no era una violencia arbitraria, eso es lo que decía yo. En el asesino había una racionalidad. Ahora, el tema ese de las fosas ardeatinas, que yo también lo estaba pensando ahora, porque es súper interesante, porque es que en Italia, durante más de 40 años, que vino Portelli con su libro del 99, que la orden ya ha sido ejecutada, que es una investigación histórica, en donde él dice, ojo, porque aquí durante 40 años nos han dicho que unos partisanos habían hecho un atentado y entonces los nazis dijeron, se tienen que presentar los que perpetraron el atentado. Si no se presentan, vamos a coger 10 personas para cada persona muerta y los vamos a fusilar. Y durante 40 años la propaganda, digamos, de derecha, pero que ha permeado todos los medios de comunicación, decía, pues los partisanos es culpa de ellos, que además de haber hecho el atentado, han sido cobardes de no presentarse y entonces han matado a 350 personas. Y Portelli en el 99, con esa investigación, les dice, miren, aquí apareció un cartel en Roma 24 horas después, ni siquiera 24 horas después, en donde los alemanes no habían solicitado que se presentase nadie del atentado. Ellos simplemente emitieron un comunicado diciendo, ha habido un atentado, han sido asesinadas 33 personas de la SS, hemos decidido matar a 10 personas para cada uno de ellos, la orden ya ha sido ejecutada. Que eso Portelli lo va como para desmentir
este mismo rollo, que durante muchos años se siguió diciendo que estas matanzas habían sido culpa de los atentados. ¿Por qué querían matar? Eso es lo que dice Portelli, que yo estoy muy de acuerdo en el caso de Italia, que es que los resistentes eran parte de la sociedad, era toda la sociedad que de distinta manera solidarizaba con comida, con protección, con ayuda, y generaba un ambiente de resistencia. Entonces, la estrategia de ellos no era buscar el partisano que había hecho el atentado, sino amedrentar a toda la población para que se diesen cuenta de que no había ni que dar comida, ni que dar ningún tipo de tal, ¿no? Pero eso, por ejemplo, Portelli también lo saca a finales de los años 90, ¿no? Es que es una estrategia de terror a esta altura ya clásica, digamos. Instaurar el terror en la población para que no ayude a la resistencia. Por eso te digo, hay una racionalidad, un pensamiento estratégico en eso, de cómo combatir a una población alzada. Y el terror funciona, digamos, o cree que funciona. Entonces, por eso es un mecanismo que los alemanes lo implementaron mucho, y los franquistas acá, y antes de eso muchas veces. Cómo instaurar el miedo. Y el miedo es que cualquiera puede morir. Por eso el azar, la víctima arbitraria, genera más terror que un culpable. Colgar a un guerrillero no causa tanto terror como colgar a un inocente. Pero después ese discurso, o sea, en relación, se da la vuelta con lo que hablaba del paradigma de la víctima, ¿no? O sea, eso que estás diciendo de que si bien en el momento es mucho más efectivo para lo que buscan, ¿no? A posteriori es justamente borrar la identidad política en pos de estratégicamente es que ahí donde lograr un reconocimiento, que es el planteamiento este de la inocencia, que se rompe con una mínima ideología, no ya con participación activa, sino con tener, ¿no? O sea, como... Que ahí hay algo que yo nunca entiendo del caso francés, ¿no? Que como De Gaulle, por ejemplo, en este caso, hace una lectura respecto a la resistencia. Y ahí está el tema que la resistencia era, o el maqui, o sea, no es una sola resistencia, son los comunistas por un lado, los gauchistas por otro. Entonces, ¿cuál es el relato que hace De Gaulle, digamos, en este caso, respecto a la resistencia que había ahí? Ya, bueno, es que el caso de la resistencia, que no estaba en el pueblo, sino que en los alrededores, pues esto fue decidido símbolo victimario. Claro. Y luego habían otros símbolos de la resistencia unida también. Sí, porque estaban... Sí. El mito construido totalmente. Sí. En el Reino Unido es un poco el debate entre Churchill por un lado y Chamberlain por otro. Es decir, dentro de los Tories, ¿no? hay una derecha británica muy pro-nazi y hay una derecha británica nacionalista que es con el año 40, después de la derrota en Dunkerque, Churchill va a formar gobierno con los laboristas. Es decir, hay un debate ahí en la derecha francesa, pues, de Pétain por un lado y De Gaulle por otro, ¿no? Es decir, la propia derecha está dividida. Ese debate también yo creo que es muy general en ese momento en toda Europa. No sé, más preguntas, comentarios. ¿Querés decir algo más? Ya hablaste un montón. Sí. Nada, pues agradecerle, bueno, sobre todo en primer lugar, no sobre todo, pero a Eva, además eso me parece que a tiempo y generando un montón de, o sea, muy sugerentes, como decía antes. Agradecerles a la presencia a todos y a todas. Recordarles que el próximo seminario es en febrero, que en enero no hay. Bueno, y felices fiestas. Gracias.